Ok, entonces, para la parte ya un poco más práctica, vamos a hacer más o menos el mismo ejercicio de la vez pasada. Déjame abrir aquí el PowerPoint y voy a trabajar aquí no con un PowerPoint, luego con un Word y ahí para más o menos ir desarrollando y con eso ustedes más o menos les va quedando una idea. Conste, todo lo que yo hago, obviamente parto de mi experiencia, de lo que más o menos he desarrollado un poco en proyectos para hacerle la sugerencia, pero en la construcción obviamente de objetivos conlleva un poco más amplio, general, el tema, ¿verdad? Propiamente. ¿Por qué? Porque a veces hay que valorar ciertos condicionamientos o demás para poder llegar a plantear los objetivos que cada uno requiere. Y cada caso de ustedes es un poco diferente. ¿Por qué es un poco diferente? Porque en algunos casos, digamos, hay algunos casos donde algo es tan específico que ya tiene hasta un método hecho. Entonces los objetivos pueden ir muy en función del método en esos casos. Por ejemplo, hay tan poca literatura que lo más que se conoce, por ejemplo, es un caso específico de ese método, en algunos casos. Entonces, obviamente, la forma que se desarrolló ese método es la única manera en que se puede llevar a cabo el proyecto, porque cumpliría las mismas etapas. Ven, entonces, ahí cada uno de ustedes son los que van a ir revisando después. Dame un momentito para ver algo que tengo aquí. Esto mismo, quitarlo. Ok, para que cada uno de ustedes valore en función de cómo lo van a trabajar. Pero bueno, iniciemos introduciendo igual que la vez pasada algunas formas para poder establecer sobre todo un problema y me va a interesar más que todos los causales, no tanto los efectos, sino los causales. No sé, un problema que se les ocurra desde el punto de vista de gestión de proyectos, un problema que se les ocurra desde el punto de vista de gestión de proyectos. ¿Se oyen sugerencias? No creo que después de 2 años de estar interactuando, que sea la parte de todos son tímidos, ¿verdad? Y bueno, que ustedes se conocen. Entonces, y ya todos, casi la mayoría me mandaron problemas. Un problema desde el punto de vista de gestión de proyectos. ¿Alguno que quiera Buenas noches, proponer profe. uno? Buenas noches. Tal vez, no sé, que los proyectos se ejecuten de manera dispersa dentro de la organización. Ok, proyectos se ejecuten de manera dispersa. Sí, señor. ¿A qué te referís de manera dispersa? Como unas cosas por allá, otras cosas por aquí, pero no nada sigue un proceso. O sea, como que todos tienen sus procesos por aparte para Ujú. sacar el proyecto, pero no hay como una línea, para decirlo así, estándar, sino como que Ok, ok. tiene su... Más o menos te entiendo la idea. Sí, por eso te preguntaba disperso. Ajá, Porque disperso lo que significa es completamente descentralizado, pero tampoco hay un orden. Por ejemplo, yo tengo una producción dispersa, hago una pieza por allá, otra pieza por allá, otra pieza por aquí, otra pieza allá en el otro lado del mundo, y todo lo tengo desperdigado, pero tampoco hago un conjunto como elementos. Por eso era que te preguntaba por la palabra disperso. O cuando alguien dice que una persona es dispersa es porque no se enfoca en un solo elemento, sino que va trabajando todo al unísono, pero de manera desestructurada. Podría ser. Planteemos eso para ver cómo puede salir a partir de ahí. Entonces, elaboración de proyectos de manera dispersa. Ok. Antes de seguir con el caso tuyo, Karina. No, no, profe, lo que quería decir era que una vez que Douglas dijo eso, pues creo que iba como de la mano tal vez de que cada,
O sea, cada proyecto tiene su método de ejecución, o sea, no hay un estándar para que todos sean desarrollados de la misma forma Estoy dentro de de la organización. Ujú. Por eso que preguntaba la palabra disperso, porque puede ser o dispersa o, digamos, em, de maneras diferentes. Eso puede llevar a otras cosas, pero trabajemos ahí más o menos con esa idea, porque obviamente no le voy ahorita a evaluar si el problema está bien o mal, porque obviamente ya para eso vendrá la revisión, pero podría decir que puede ser es un posible problema, ¿verdad? Que eso es muy relacionado a decir también que una forma de gestionar proyectos es informal y tiene ciertas afectaciones. Habría que ver nada más la conclusión hacia los impactos, pero no es lo que quiero evaluar ahorita. Ok, Douglas, causas. ¿Qué causas encontraste de ese problema? Profe, por aquello, esto no es del que yo le pasé ahorita. Ah, Fue ok, que se, ¿se te sí, ocurrió? Bueno, sí, sí. si lo ves de esa manera, ¿qué causas encontrarías a una situación como esa? No sé, tal vez puede ser falta de documentación. Ok, mm, no hay en la empresa em, documentación formal establecida. Yo le agregaría otra. eh, la estructura y gobernanza actual de proyectos es descentralizada, por un lado, que no es malo, pero mm, descentralizada, que eso no sería malo, pero aquí falta una C, y descentralizada y sin claridad o sin asignación formal de responsabilidades que puede llevar a ese problema tuyo. Ok. Un tercer elemento pudiera ser que la cultura organizacional se enfoca en cumplir resultados, Ujú, pero no en proyectos. Esa puede ser otra. Y digamos que bajo este todavía uno podría agregar una cuarta más, porque uno podría decir bueno, el cultura en ese tema, pero el personal es de carácter técnico no asociado a proyectos. O sea, ujú, del perfil. Algo así. Tenemos cuatro elementos, digamos, construidos de esta manera, que son causales del problema. Ok. Aquí el primer análisis que uno hace a partir de esto para después construir, por ejemplo, los objetivos, es sobre todo a qué me apunta, o sea, a qué apunta esta situación que estamos planteando aquí de manera hipotética, porque obviamente surge con sus problemas similares, que es donde viene mucho la ayuda también de los tutores de ustedes, que les puede orientar un poco, pero vean el ejercicio normalmente. Uno ve esas cuatro causas. De todas las temáticas que ustedes vieron en la maestría como tal, en un todo, viendo esas cuatro causas, primero que todo, ¿creen que se puede trabajar una solución completa o deberían partirla? Voy al análisis de ustedes, porque estas etapas son muy analíticas entre ustedes y sus tutores, por ejemplo. Entonces, vemos esas cuatro causas. El proyecto obviamente va a trabajar en las causas raíces para tratar de solventar el problema. Entonces, la visión, ¿cómo la ven ahorita? ¿Alguna temática en gestión de proyectos que nos puede cubrir todo o debería trabajar en algún elemento específico y enfocado? ¿Te escuchan opiniones? ¿Se hace encuesta abierta? Profe, tendría que abordarse por separado, ¿no? Puede ser una opción. ¿Bajo qué criterios y supuestos vos tomarías para separarlo? Vamos a ver, primero el tema empezaría por el tema de la gobernanza, de la estructura y la Ajá. gobernanza, y después entraría ya la No, parte no tal de, vez que entras primero. ¿Qué ok, supuestos
¿Qué supuestos tomarías en cuenta si ocuparas separarlo y trabajarlo por separado? ¿Cuáles son tus supuestos, tus criterios y qué supuestos usarías? No te estoy diciendo cómo le vas a entrar, no. ¿Qué supuestos usarías para defenderme que hay que separarlo? Primero darle una estructura y gobernanza a los proyectos Ok, ¿por qué le darías primero una estructura y gobernanza a los proyectos? para tener un marco de trabajo común para todos. Ok, o sea, vos lo que me estás queriendo decir es que tu supuesto es que hay un mayor peso en el tema estructura, gobernanza y marco en función de que esos proyectos trabajen de una manera más integral. Entonces, tu supuesto está basado en que ese elemento tiene mayor peso. Ese es Correcto. tu punto. Ok, eso es lo que Sí, yo sí. quería llegar. ¿Alguien más apuesta diferente? ¿Alguien que diga yo opino diferente? Profe, yo propondría hacer un marco metodológico Ok, para gestionar los proyectos. antes del marco metodológico. Dentro de las temáticas que dieron en gestión de proyectos, vos verías trabajar las cuatro causas o por separado, dándole mayor peso a alguna y por qué. Esa es la pregunta. No cuál es la solución. Estoy hablando en el problema. Aquí los estoy tratando de meter en la visión del investigador. El investigador o la investigadora no tiene una de las soluciones. Analicemos el problema. Dentro del conocimiento de ustedes en este momento, y voy con vos en esto, es, ¿separarías o juntarías? Creo que juntaría, profe, Ok, por la, juntaría todo. Perfecto. sí, por la relación que tienen todas las variables. Pero relación en función de qué temática de gestión de proyectos que ustedes hayan visto. No te llega todavía. Estoy dando mente, profe, sí. Que el tema está así. Entre lo que vos me dijiste de solución y lo que me dices de agarrarlos todos en conjunto, hay una incoherencia. Porque el marco es solo dos temas de acá, a lo mucho, como Rodolfo propone. Pero la temática, sí hay una temática amplia. Ven aquí donde comienza a aplicarse si aprendieron o tienen que repasar conceptos de gestión de proyectos. Ok. El punto es este. Yo levanto la mano en una visión un poco contraria a Rodolfo, pero Rodolfo no significa que esté malo. Es que ven, ahí es donde está lo interesante de los TFS y por eso es donde ustedes tienen que tener criterios para defender. Todos como un conjunto, cada uno de sus elementos, yo los podría definir como una capacidad organizacional. Ustedes llevaron el curso de capacidades organizacionales en gestión de proyectos. Así es, Sí, señor. Exactamente. Y se los dio Seidi, me imagino, porque es la que más sabe del tema. Sí, exacto. Ok, y Seidi les dijo, si yo quiero hablar de capacidades, una empresa puede tener hasta 80 y resto y modelos de 100 y casi que cualquier cosa que me genere una sinergia dentro de la organización, yo la puedo considerar una capacidad mía para poder gestionar proyectos, ¿cierto? Y hay Sí, capacidades en función de la gestión y capacidades que yo puedo también separar para portafolio y para otros ámbitos, ¿cierto? así es. Ok, ese conocimiento es importante porque cada uno de estos elementos yo puedo decir está dentro del ámbito de capacidades. Entonces hay una temática que cubre todas las capacidades. Pero ¿a qué me refiero? Que Rodolfo tampoco y Ernesto en su función de dar una solución inmediatamente tampoco dejan de tener razón. Porque alguien me preguntó de una técnica en la clase pasada, que no me acuerdo quién fue de ustedes, que como en el segundo curso les dieron la técnica, creo que eran los de Ben o algo así, era es que nunca me acuerdo el nombre de eso. De Bester. Bester. Exacto, ese mismo. Y te puede servir porque también si usted lo ve, que la empresa es muy grande y todo esto se pueden hacer temas demasiado grandes, entonces ahí es donde dentro del mismo problema uno pudiera aplicar eso como para ver cuál es la que mayor peso tiene. Si hay un criterio sobre cuál es la que el mayor peso tiene y ese criterio se puede usar, puede llevar a pensar en una solución específica. ¿Qué fue lo que Rodolfo decía? Yo, por lo menos de visión personal de él, veía que es más el peso de la estructura y gobernanza que lo he enfocado él
el lenguaje común y marcos de trabajo, que era lo que Ernesto también opinaba, pero también eso puede asociar con el tema de documentación, que ese es el tema de marcos de trabajo, documentar. Pero es porque entonces establecimos que hay una causa que tiene más peso que las otras. Pero si ninguna causa tiene más peso que las otras, hay una temática que se llama capacidades organizacionales. Rodolfo. Profe, el tamaño de la empresa puede ser un factor a considerar para yo Sí. decir, agarro los cuatro o solo uno, por separado. Exactamente, ese era el punto que ibas a llegar y muy bien anotado. Obviamente, si es una empresa pequeña, mediana, manejable de cierto punto de vista, porque aunque haga proyectos, no es aquel monstruo elefante blanco, porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Charles, que yo creo que todos saben que trabaja en el ICE, y Charles me dice, yo voy a trabajar capacidades, aunque sea una gerencia completa, yo sí le diré a Charles, ¿estás seguro? Porque, o sea, tamaño de una gerencia, el ICE completa, para ver capacidades en función de toda la gerencia, se ve complejo. Pero si yo agarro una institución, una empresa pequeña, digamos 10 empleados, 20 empleados, que el tema de capacidades yo lo vería. Por ejemplo, la vez pasada tuvimos un estudiante que era una empresa familiar, papás e hijos que trabajaban haciendo diseños y era empresa constructora también, diseño y construcción. La cabeza estaba rodeada entre los cuatro y después obviamente tenían algunos colaboradores. Pero usted dice, en un ámbito así, yo pudiera trabajar capacidades porque mi empresa realmente ocupa de todo. Entonces, ocupo crear una cultura, ocupo darle formación, ocupo generar como una estructura clara también organizacionalmente, que tengamos claro cómo trabajan los proyectos, qué separo responsabilidades, cuáles son los roles, y puedo crear un marco de trabajo también sencillito. Entonces, mi empresa me permite a su vez, como preguntaba muy bien Rodolfo, trabajar todos los temas juntos. Entonces, ahí es donde también ustedes consideran un poco los elementos contextuales de su empresa para saber hasta dónde puede abarcar una u otra. Entonces, cuando hacemos el análisis del problema es cuando comienzan a surgir a nosotros viendo esto, ¿qué puedo trabajar? Pero ese que puedo trabajar tiene que estar muy claro en función de que yo comprendo lo que estudié, qué fue lo que yo vi en gestión de proyectos, cuáles son las diferentes temáticas que yo estudié en gestión de proyectos, que yo puedo abarcar esto. Es lo mismo que cuando uno establece trabajar en portafolio, trabajar en ámbitos muy específicos, o por ejemplo, que ya con algunos de ustedes lo he trabajado, me dice, es que el problema mío son la calidad de los proyectos. Ok, explíqueme qué pasa con calidad. Hace como 2 años tuve un estudiante que decía, es que el problema mío es la calidad de los proyectos, porque es que cuando llega el IA a hacernos las pruebas en los tubos, como de tuberías madres que construimos, nos metieron un equipo nuevo y entonces nos encontró fusuras y eso antes no se hacía. Y es que eso no es un incumplimiento de calidad del proyecto, eso es que hay una variación en una prueba técnica. Ustedes trabajaron igual que siempre. Ahora, lo que pasa es que les variaron la forma de evaluarlos. Entonces, sí, es una calidad del producto técnico, pero desde el punto de vista de gestión, lo que les está implicando ese cambio no es un problema solo de calidad, es un problema que hay que variar todo mi modelo de gestión para poder atender un nuevo requerimiento. Ahora, si su problema es solamente atender ese nuevo requerimiento e ir a variar la formulación de sus pruebas, pero eso no va para un proyecto de maestría. Entonces, a veces, por ejemplo, confundimos hablar de calidad del producto con calidad del proyecto y no entendiendo que, por ejemplo, cuando yo hablo de calidad del producto, me está afectando requerimientos de entrega de un proyecto que puede estar asociado a toda la gestión o puede ser a solo un elemento específico. Pero por eso yo tengo que entender muy bien lo que yo estudié, que en este caso es la maestría de proyectos, o sea, maestría en gerencia de proyectos. Ahí es donde yo en este punto siempre les invito, recuerden lo que estudiaron, no planteemos soluciones, sino analicemos el panorama. Y el otro punto que va es, las respuestas que ustedes dieron no son incorrectas, siempre y cuando tengan el fundamento con el cual finalmente pasar de aquí a la posible solución. Por eso es que el problema es tan importante, no solamente escribirlo porque tengo que hacer el entregable, sino entender qué fue lo que redacté como problema, entender ese problema para ahora sí
ir a lo que en este momento yo conozco, porque fue lo que estudié durante 2 años, y a partir de ahí valorar en dónde está enmarcado el problema como temática, y a partir de ahí desarrollar lo que puede ser una posible solución. Entonces, ahora sí, yo me voy a ir por el tema integral, todo como un conjunto, capacidades organizacionales. Entonces, el mismo ejercicio funciona para cualquiera de los dos. Más o menos lo que nosotros trabajamos como modelo aplicaría para cualquier caso. Entonces, por ejemplo, empezamos con el objetivo general. Sabemos que nosotros tenemos que trabajar en términos de un objetivo que nos haga elaborar, construir, o sea, que sea propositivo, o sea, que sea constructivo, donde realmente lleguemos a algo. Entonces, obviamente, podemos usar palabras como proponer, elaborar, construir, generar, desarrollar. Entonces, digamos que voy a comenzar más por un desarrollar. Ahora sí, en términos generales, yo me pregunto, ¿qué voy a desarrollar de una manera amplia que me permita poder atender todos estos puntos que estamos denominando capacidades? Ahora, no voy a desarrollar las capacidades propiamente, porque obviamente desarrollar las capacidades significa que ustedes ya van a implementar y vamos a tener resultados un antes y un después, cosa que no necesariamente va a ocurrir. Entonces ahí es donde hay que pensar que estamos desarrollando algo, pero que se desarrolla en función de una propuesta. Entonces, por ejemplo, puede ser desarrollar una propuesta de fortalecimiento o de creación, porque puede ser que del todo hayamos caído en el punto de que no hay nada. Otra cosa es que aquí tal vez nos orienta en el problema que exista algo de las capacidades organizacionales en gestión de proyectos de la empresa. ¿Ven? Entonces aquí tenemos nuestro infinitivo y aquí tenemos un que puede ser un poquito largo, pero abarca el término general. ¿Por qué puede decir fortalecimiento? Bueno, porque aquí puede ser que tengamos o en el problema hayamos encontrado que hay algo, no por una herramienta propiamente, sino algo básico, sui generis, que lo encontramos a partir de nuestra investigación previa que nos orientó a que pueda haber algo, pero que apenas está peor que en pañales, pero no significa que es que ya le apliqué una herramienta de madurez, no, no, o sea, eso vendrá después en el análisis. Ahorita no hay que llegar a eso. Ahora, si tuviera un resultado de madurez y ya arroja los resultados, bueno, qué dicha, porque entonces lo tiene. Pero no es porque van a tener que ir a aplicar madurez para el problema, porque si no, ¿y cuánto durarán aplicando esa herramienta? Entonces es un qué un poco largo que también incluye un dónde, ¿verdad? Entonces, una propuesta de fortalecimiento o de creación, por eso lo puse entre paréntesis, porque puede ser que también salga de acá, que no hay del todo, de las capacidades organizacionales en gestión de proyectos de la empresa. Muy importante esto en gestión de proyectos. ¿Por qué en gestión de proyectos? Porque capacidades organizacionales hay muchos tipos. Para los que llevaron el curso saben eso. Pero nosotros estamos hablando en gestión de proyectos, o sea, elementos que yo puedo valorar en gestión de proyectos. ¿Ven? Ahora sí, ¿cómo? Entonces puede ser mediante la valoración de modelos en el tema. Yo puse en el modelos como por poner una palabra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en capacidades organizacionales? Y yo me imagino que la profesora Seidy les explicó. Obviamente no existen marcos de buenas prácticas en capacidades. El PMI incluye algunos elementos, hay un marco ahí como para capacidades en el Project Manager. Hay otros que hablan sobre gobernabilidad en las empresas para los proyectos. Si uno se va a marcos ágiles, por ejemplo, existe el Scrum Scale que habla de cómo implementar marcos en términos de toda la organización. El PMBOK en la séptima edición ya habla también de incorporar el valor y cómo esto se relaciona con esos elementos de estructura y demás. Entonces, o sea, no existe
realmente ni marcos así. Yo puse la palabra modelos porque no sé exactamente, o literatura en el tema, o literatura para no repetir capacidades, porque la idea es también no repetir las palabras, pero ahí van a buscarlo, porque realmente, digamos, yo nunca llevé el curso con Sadie, pero ella me pasó material y yo sé que el curso está muy basado en términos de artículos, de documentaciones de diversos tipos. Por ejemplo, no sé si les enseñó el de Álvarez, que eso surge de un artículo que publicó Álvarez como en el 2016-17, que es un modelo empírico creado por él. O sea, hay muchos temas, pero no hay algo condensado, por ejemplo, en este tema. Charles, que tenía la mano arriba. Sí, gracias, profe. Ajá. Verás que, bueno, iba a dejar que avanzara, pero mejor quiero sacarme la duda acá. Bueno, yo vi 4 capacidades organizacionales en la diapositiva ahí que puso. Ujú, Bueno, y yo pensaría que no las tiene, ¿verdad? Porque el curso este de capacidades fue el antes de este suyo. ujú. Y la misma profesora decía que para que se considerara una capacidad organizacional tenía que haber estado ya en el tiempo, ¿verdad? Por muchos años y mantenerse, Sí, ¿verdad? Que eran parte de las dos condiciones. Y luego, ahora que usted pone en gestión de proyectos, ya en la segunda lámina, en el objetivo general que sí, está describiendo, ¿verdad? A lo que recuerdo del curso pasado, la propia gestión de proyectos es una sola capacidad de una sola capacidad organizacional. Aparte está, digamos, recursos humanos y las demás, ¿verdad? Entonces, tiene que especificarse en gestión de proyectos. sí, porque si no, entonces usted va a trabajar capacidades no relacionadas a gestión. Es que vamos a ver, la gestión de proyectos en algún elemento es una capacidad de la empresa para poder hacer, pero para yo hacer gestión de proyectos ocupo de capacidades que yo las oriente hacia la gestión. Sí, eso fue algo que nosotros en el grupo pequeño que teníamos y que Ujú. para el proyecto final que tuvimos que hacer algo que nos preguntábamos mucho, ¿verdad? Porque se mezclaban ahí como los temas. Por ejemplo, usted tiene una de recursos humanos que es capacitación, ¿verdad? Exacto, Ajá, pero vea el y punto, tiene otra de te- herramientas documentales, por eso, Charles, ¿verdad? pero para explicarte, por ejemplo, de recurso humano es una capacidad de la organización, pero usted el recurso humano, su capacitación la puede dar solo en temas técnicos, no de proyectos. Entonces, tenés un recurso humano que es una capacidad muy buena técnicamente en un campo, por ejemplo, digamos que electricidad, pero no lo formaste en gestión de proyectos. Entonces, cuando yo me voy a la gestión de proyectos, esa capacidad que es fuerte y reconocida a la empresa por esa capacidad técnica me sirve para gestión de proyectos. Sí, yo le entiendo el tema. Ajá. El detalle es ese, ¿verdad? Digamos que recursos humanos sería el que atienda esa necesidad que tiene en gestión de No, proyectos, no, ¿verdad? no, 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 no funciona así. En organización. No, no, no funciona así. Yo como gestor de proyecto y la empresa, si lo establece en su estrategia, que ese es el tema, si la misma empresa no la ha propuesto y usted ve que en una empresa como esta ocupo dentro de su solución, la idea es que usted haga esa propuesta de fortalecimiento y no simplemente es responsabilidad de recurso humano. Porque pasa algo con recurso humano y usted lo debe estar viviendo y sabe en el ICE. Recurso humano por sí mismo es un departamento que recoge los requisitos que las unidades solicitan. Si usted como unidad no lo solicita, ¿cómo sabe recurso humano que ocupa usted una capacitación en este campo? Ahora, alguien me puede decir, para eso existe el mapeo de puestos, sí, toda la historia y la teoría yo la conozco porque también estudié administración de recursos humanos, pero sucede lo siguiente, la organización, si no tiene armado eso, desde el tema de su TFG como problema, no es válido decir, es que eso se le asigna a recurso humano, no. O sea, desde su TFG, entendiendo que es un tema específico, usted puede desarrollar algún elemento, no sé, un tipo plan de capacitación, un temario básico, que usted le propone a la empresa para que quien le reciba a usted como sponsor esto,
Ya después de la empresa, ahí sí, se lo transfiere a recursos humanos y le dice a recursos humanos, vea, me desarrollaron este proyecto, recursos humanos, ¿cómo puedo yo instrumentalizar este plan de capacitación en las personas? Porque lo ocupo para la gestión de proyectos. Esa es la función. Entonces, cuando llegue usted como un asesor afuera, no simplemente es que eso es de recurso humano, porque el recurso humano como capacidad es todas las personas trabajando, no el área. Entonces, esos conceptos hay que entenderlos bien. O sea, pausa de recurso humano, cuando yo hablo como recursos, como capacidades, me refiero al recurso de toda la empresa. Que hay un área funcional de soporte administrativo dentro de la teoría de administración de empresa que se llama recurso humano, que le da soporte a la cadena de valor, no significa que cuando yo hablo de recurso humano hablo únicamente de ese departamento. Ahora, si yo me voy a funciones es otra cosa, porque eso ya sería teoría organizacional de las empresas. ¿Ves? Entonces, ahí es donde, por eso es que hay que entender muy bien los conceptos desde las diferentes aristas. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, herramientas, lo mismo. Hay varios tipos de herramienta. Una herramienta es la tecnológica y otra cosa es la herramienta propiamente de trabajo. A veces confundimos herramientas como que todo es tecnología y no, tampoco. Ahora, hay muchos tipos de herramientas que se usan dentro de la organización, pero la organización, como su enfoque no solo es proyectos, sino otros ámbitos, puede ser que la organización ha desarrollado las herramientas necesarias para los otros ámbitos, no proyectos. Entonces, vuelve al mismo concepto. La capacidad organizacional es para la empresa, estamos de acuerdo. Pero cuando yo me enfoco en una temática específica y por ser la maestría en gerencia de proyectos, yo tengo que entender que cuando hablo de capacidades organizacionales es que las estoy enfocando para que apoyen la gestión de proyectos. Entonces, si uno lo pusiera en un diagrama, no es que yo tengo las cajitas como silos, no, entre ellas hay relaciones que están todas al final enmarcadas en un gran contexto que se llama empresa. Entonces, dentro de la empresa hay una serie de capacidades que entre ellas mismas se relacionan. Ahora, yo tengo que buscarle el enfoque dependiendo de cuál es la capacidad que yo más quiero desarrollar. Y en este caso, la capacidad que yo quiero desarrollar es gestión de proyectos. Entonces, las otras capacidades las tengo que ver en función de gestión de proyectos. ¿Ves? Eso es lo que pasa para este TFG. Si yo estuviera viendo planificación estratégica y estuviera viendo una maestría en estrategia organizacional, entonces son las capacidades en función de la estrategia de la empresa. ¿Sí se me entendió la explicación? Charles. Eh, es que le doy el ejemplo del caso que vimos con ella. Digamos, ella nos planteó un caso, era una universidad, tenía una serie de problemáticas. Entonces tuvimos que hacer la identificación de las capacidades, ¿verdad? Los hallazgos o los hechos, buenas prácticas, las brechas y generar una propuesta, ¿verdad? Entonces fueron diferentes capacidades y solo una de esas capacidades era gestión o administración de proyectos. Otra era recursos humanos, otra, por ejemplo, era Por gobernanza. eso, pero el tema era capacidades para gestión o capacidades en general de la organización. Es que ese es el punto, el tema que era. La problemática era en gestión de proyectos, estábamos viendo gestión de proyectos, pero en sí, bueno, esto fue lo que yo interpreté el curso, ¿verdad? Entonces, sí vimos las capacidades por separado, aunque involucraran gestión de proyectos. Sí, por Aquí, eso, pero, no, por no, eso, pero por está eso. bien. Es que se vuelve a lo mismo. Se ve por separado, pero su objetivo final es apoyar a la gestión. Ujú. Sí, sí, Por también. ejemplo, Es cuando ya lo qué yo modelo lo entiendo aplicaron? mejor. ¿Qué modelo aplicaron? Aplicaron el de Álvarez. Recurso humano, tecnología, estructura, gobernanza y procesos o herramientas. No me acuerdo cuál es el que, cómo usa. Es un modelo de cinco puntos. Ese fue el que usaron. Cinco capacidades. ¿Sí? No, había para más herramientas documentales, herramientas tecnológicas.
Es Ujú. decir, ella nos compartió información que venían muchas capacidades. Ok, ahora No, el resultado final, por ejemplo, ¿qué sacaron como resultado final? Porque fue un proyecto de diagnóstico o de elaboración de soluciones. sí, de propuesta. Ok, y la propuesta, por ejemplo, el recurso humano, ¿qué era? En el caso de nosotros planteamos capacitaciones Ajá, capacitaciones, pero ¿en qué tema? en herramientas, en gestión de proyectos. Ahí me acabas de decir, en gestión de proyectos. Sí, sí. ¿Me entiende? O sea, es que el punto es ese. Pero la capacidad organizacional a desarrollar era recursos humanos. Sí, pero en función de gestión de proyectos. Sí, 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 yo lo Eso es lo entiendo. que dice ahí, capacidades organizacionales en gestión Sí, de tal vez proyectos. más, ya cuando concluya, sí, sí, ya lo vea mejor. Gracias, más bien. Ok. Bueno, entonces, desarrolló una propuesta de fortalecimiento de las capacidades organizacionales en gestión de proyectos de la empresa, mediante la valoración, como les decía, modelos en el tema, porque a lo que yo sé, no hay modelos específicos, más de allá algunos empíricos, algunos que ha trabajado, por ejemplo, el PMI para personas, el de ITMA, el OCB3, que es específicamente para directores de proyecto, que se habla sobre las competencias, capacidades que debe tener un director de proyecto, y algunos otros que han desarrollado algo de literatura sobre el tema y artículos que al final genera una gran cantidad de elementos que yo puedo valorar como capacidades. Entonces, por eso les decía, mediante valoración de modelos en el tema, porque así como que buenas prácticas, así como en un marco integrado como el PMI, no existe. ¿Ven? Por eso les decía que lo más que han usado en algunos casos es una valoración empírica que habla de 5 puntos, pero existen otros también que han desarrollado, sobre todo en elementos empíricos. Por lo mismo, porque el concepto de capacidades puede ser un concepto que lleve a una apertura muy amplia. Entonces, ese es un cómo genérico. Ahora bien, ¿para qué quiero yo desarrollar esa propuesta? Porque según el planteamiento que decía el compañero, es que estamos trabajando de una manera dispersa o una manera que puede ser hasta desintegrada. O sea, la palabra puede ser desintegrada, desordenada, informal, no hay integralidad. Entonces uno puede poner acá como un para qué para el desarrollo, no, quitemos el desarrollo, para mm, la centralización e integración, la centralización y trabajo integral en los proyectos de la organización. Algo así más o menos. Igual, esto hay que afinarlo porque hay que sentarse mucho. Yo estoy nada más tratando de montar un ejemplo. Entonces, para la centralización y trabajo integral en los proyectos de organización. Algo así, tratando, obviamente, de que el para qué vaya en relación directa con el problema que establecimos acá. Ese es el para qué del objetivo general. ¿Ven? Entonces, el objetivo general tiene que ser lo más amplio posible, sin dar directamente una solución específica, porque una propuesta de fortalecimiento todavía no sabemos exactamente qué va a contener, eso siendo el objetivo general, y después de ahí las partes constructivas del mismo para dar una idea completa. Entonces, desarrollar una propuesta de fortalecimiento de las capacidades organizacionales en gestión de proyectos de la empresa mediante la valoración de modelos en el tema para la centralización y trabajo integral en los proyectos de la organización. Algo así, un poco cantiflesco en esta primera versión, pero eso obviamente se va afinando cuando uno ya lo trabaja 2 o 3 veces y obviamente pide el apoyo de sus tutores para terminarlos de armar. El punto importante aquí es lograr visualizar o que se visualice la relación que tiene el objetivo general en el para qué con el problema y las demás partes que componen la estructura que estamos pidiendo que cada objetivo debe cumplir. ¿Ven? Entonces, eso es el objetivo general. Ahora bien, cuando uno pasa al objetivo o los objetivos específicos,
Entonces yo ya me olvido un poco en el problema, en función del problema, sino que ahora me visualizo en el objetivo general y este es un modelo top-down. O sea, yo empiezo por el general, que es el que construyo a partir de los elementos, y luego establezco los específicos para llegar a ese general. Normalmente hay otro modelo que sí puede ser el de abajo hacia arriba, que es construir primero los específicos y con eso llegar al general. El único detalle con ese es que si yo construyo los específicos, después tengo que ver cómo calza el general para que atienda al problema. Entonces ahí es donde por lo general ya uno tiene en su cabeza una visión amplia sobre lo que puede ser su solución, y entonces por eso primero construye el objetivo general y luego va construyendo los objetivos específicos. Ahora bien, objetivos específicos. La estructura debe ser la misma. Lo que sí cambia es, por ejemplo, ¿para qué? El para qué es muy específico del objetivo. Entonces yo no voy a hacer todos los objetivos, tal vez voy a hacer uno o dos, pero aquí es donde empieza ya el otro juego. Los objetivos específicos están muy relacionados a las fases o a las etapas que yo voy quemando. O sea, qué etapa voy quemando de primero, cuál es la segunda, cuál es la tercera. Entonces yo tengo que sentarme, y yo por eso hablo mucho del yo en este caso, porque es cada uno de ustedes interiorizando para su trabajo de manera individual. Y es decir, ok, ¿cómo desarrollo una propuesta de fortalecimiento? ¿Qué sería lo primero que yo debo elaborar? ¿Y qué es lo primero que yo debería trabajar para poder desarrollar esa propuesta de fortalecimiento? Es como la pregunta que me haría, porque es más o menos pensando cuál es mi plan de trabajo. Eso es para cada uno en su área específica, por ejemplo, como cuando le dicen a un arquitecto o también puede ser un ingeniero civil o un ingeniero en construcción, le diga, mira, es que la meta es construir esta casa, ¿ok? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pasa lo mismo acá. O por ejemplo, no sé, alguien de farmacia le dicen, bueno, vamos a tener como meta desarrollar un medicamento para tal enfermedad. Bueno, ¿qué es lo primero que hago? O por ejemplo, en la parte cultural, la propuesta es que hagamos todo un festival y de artes y demás este año en cierto cantón. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? O sea, es la pregunta más lógica que uno se hace, ¿verdad? Porque uno tiene que planificar cómo va a desarrollar algo. Ok, los modelos objetivos que nosotros trabajamos van muy en función de ese tema. Va muy en función de los puntos o etapas que hay que ir quemando. Sobre todo en este tema que estamos hablando del ámbito práctico. En el teórico, cuando se hacen proyectos de investigación es un poco más difícil o más diferente porque a partir del propio estado del arte nos va dimensionando esos elementos que ocupamos estudiar. Ver, entonces el estado del arte nos permite mucho dimensionar qué es lo que vamos a estudiar realmente en la parte de investigación teórica. Aquí está más en función desde el punto de vista del proceso normal cuando uno va a solucionar un problema, que obviamente está muy asociado también de una manera muy sistemática a un método científico en la realidad. Entonces, normalmente nosotros como maestría trabajamos un primer objetivo que sea más que todo una análisis, valoración, tal vez no evaluación como tal, de cuáles son las condiciones de la organización. Si bien es cierto, por eso les decía, yo parto de un supuesto, porque el problema me da a entender que no hay nada. Ese no hay nada, no hay que entenderlo del negro o blanco. Y ahí voy, digamos, para decirte un poquito lo del concepto que decía Charles, que decía la profesora. Una capacidad existe cuando ya está sea sostenido. Sí es cierto, la capacidad no existe, pero mi análisis no es decir y partir de una vez es que no tengo nada, no. Lo que yo sí puedo valorar es qué elementos actuales yo puedo utilizar para a partir de ahí apalancarme y comenzar a potenciar la creación de esas capacidades. Entonces, mi análisis interno, por ejemplo, no puede reducirse a simplemente decir es que no hay, porque desde el punto de vista de investigación, entonces estoy cayendo de una vez en un sesgo. Entonces, la investigación siempre parte
de un análisis o valoración interna, pero en ese caso, por ejemplo, sabiendo el concepto de la capacidad, que en este caso sabemos que no están establecidas todavía, o sea, no están todavía sostenibles, pero sabiendo a partir de mi conocimiento interno de la empresa que pueden haber cosas, pero que yo puedo potenciar para que se conviertan en capacidades, entonces en eso debe ir dirigido mi análisis. Entonces, una podría ser analizar las condiciones actuales, es que podría ser condiciones, capacidades, elementos, analizar, voy a poner algo un poco todavía muy abstracto y después lo trataré de aterrizar, analizar los elementos relacionados a la gestión de proyectos en la empresa, aplicando técnicas de investigación de campo, y entonces lo importante aquí sería más que todo, ¿para qué? Para la determinación de posibles capacidades a ser potenciadas. Más o menos por ahí podría ser. Porque entonces estoy partiendo del hecho que sí, son elementos que me definen que una capacidad no existe todavía, no está establecida, pero mi análisis puede servir para encontrar qué me sirve para poder potenciar esa capacidad, que uno puede después decir que son como oportunidades de mejora. Entonces, bajo el esquema del infinitivo verbal, tenemos el objetivo, digo, el infinitivo verbal, tenemos el qué, tenemos el cómo, que también es un cómo un poco amplio, considerando que todavía no sabemos todas las técnicas, y tenemos una finalidad específica relacionada propiamente al objetivo. O sea, este para qué o finalidad es de este qué. ¿Para qué quiero esos elementos relacionados? ¿Para qué los quiero analizar? Igual, falta refinamiento a nivel de reacción, pero vean cómo ya tengo un elemento. Ahora, es un entregable intermedio. ¿Cuál sería lo que yo vería dentro del documento como un entregable intermedio de ese analizar? Sería una sección del documento donde se vean los resultados de las herramientas de investigación con un análisis dentro de estos resultados, porque no solo es presentar resultados, es analizarlos, realmente valorarlos, entenderlos, profundizar en ellos y que finalmente esa sección aparezca una subsección donde quede muy claro cuáles podrían ser mis piedras angulares propias dentro de la empresa con las cuales yo puedo empezar a trabajar. ¿Y por qué le llamo piedras angulares? Porque tal vez pueda ser que ese análisis encontré, sí, un personal muy de carácter técnico, pero no me había fijado que hay algún personal que algo conocía, entonces ese puede ser un punto de lanza, que tengo personas con algún conocimiento que los puedo usar como enganche dentro de mi estrategia de fortalecimiento o propuesta, o de creación, como lo quieran ver. Pero es en eso se enfocaría el análisis, no en volverme a decir que es que no hay capacidades, sino más bien enfocarse en tratar de ver si hay algo que se pueda potenciar. Puede ser que el análisis diga, no, no hay nada que se pueda potenciar, está bien, pero se hizo todo el análisis correspondiente real para llegar a ese punto. Y cuando veamos análisis de resultados, les voy a explicar la diferencia entre presentar resultados y analizarlos. Porque hay una diferencia entre analizar y solamente presentar resultados. Entonces, ven, esto sería tal vez lo que uno ve como primera etapa lógica y que a su vez genera ya un entregable para el proyecto. ¿Van siguiendo la línea? Sí, profe. Sí, vamos bien. Sí, profe. Ok, entonces, bajo este elemento va el segundo objetivo. Lo que encontramos fue
Y suponiendo en la línea, y aquí es donde yo comienzo a generar un supuesto para crear la línea, pero ahí es donde después a futuro puede ser que cambie. Es que aquí ya encontramos, y bajo lo que dice el problema, que no existe como tal una capacidad, pero puede ser que primero me diga que hay algo que pueda potenciar, a como puede ser que no haya nada. Algo que me queda claro es que entonces a partir del problema, yo diría que la empresa tampoco sabe ni de dónde agarrar porque tampoco no ha visto el tema de capacidades como tal. Poniendo el ejemplo que dijo Douglas, lo que me encontré es una empresa que hace proyectos, pero digamos que su naturaleza es hago los proyectos porque me salen, los ocupo a hacer porque con esos gano plata y ahí voy, como vayan saliendo. Pero tal vez nunca han conocido de este tema. Ustedes como investigadores ya la analizaron, pero después ocupan un fundamento para decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer una estrategia? ¿De qué me agarro? ¿Cuál es esa mi media tensión de esos cables de transmisión de donde me voy a agarrar para poder yo explicar bien ya después mi solución? Bueno, entonces ahí es donde surge otro objetivo que normalmente lo orientan a temas de buenas prácticas, pero que como les hablaba aquí en capacidades no existen realmente. Entonces uno lo que puede hacer es, por ejemplo, poner algo así, valorar, que sería mi infinitivo verbal, literatura sobre capacidades organizacionales enfocadas hacia proyectos mediante la aplicación de revisión bibliográfica, que es una técnica específica, y otras más, pero ahí después buscamos a ver, podría generar esto, para la definición de prácticas, modelos y propuestas de aplicación en la empresa. Y vamos señalando. Esto es el qué. Este es el cómo. Y este sería el para qué específico del objetivo. Valorar literatura sobre capacidades organizacionales, perdón, aquí me faltó el plural, enfocadas en gestión de proyectos mediante la aplicación de revisión bibliográfica para la definición de prácticas, modelos y propuestas de aplicación en la empresa. Estoy definiendo, vean que el para qué es una definición básica, no es la solución, porque el definir una práctica que sea, es que hay que hacer una capacitación, sí está bien, esa es la definición de práctica, pero ya después habrá otro objetivo donde tiene usted que decir cómo es la solución propiamente. O dentro del documento habrá que construir algo solucionar y personalizado, porque llegar a decir que hay que hacer un plan de capacitación, sí, muy bonito, pero ¿en qué temas? Para eso es el análisis. Porque capacitación en proyectos hay muchas. Puede ser que lo enfoque en que sean certificadas o no certificadas, o sea, para certificación o no. Puede ser que se especifique en un marco, puede ser que en términos generales, puede ser más enfocados en las capacidades y habilidades blandas de un gestor de proyectos, puede ser que yo lo quiera enfocar más en temas de agilismo, no sé, capacitaciones en proyectos hay muchas. La personalización de esa capacitación es la que ustedes tienen que determinar en un tercer objetivo, por ejemplo, que todavía no sabemos si ocupan o no, porque aquí vean que son objetivos generales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso se ocupa este primer objetivo de analizar. Este segundo está asociado a literatura porque no puedo decir exactamente si es un marco específico o si son marcos de buenas prácticas porque no es gestión solamente. Estamos hablando de temas de capacidades que hay literatura muy amplia, por ejemplo. ¿Y por qué dice valorar? Porque es que no vamos a evaluar. El valorar y evaluar es un poco diferente porque en el evaluar es como usar herramientas para realmente darle un calificativo. El valorar es un poco más cualitativo. Y no les voy a poner leer o revisar porque es un nivel muy bajo. El valorar colectivamente es un poquito más amplio porque hay que comprender, entender y poder después generar hasta elementos comparativos entre uno y otro que les permita, en función de lo encontrado en el primer objetivo, determinar qué pudiera usarse
Hasta si yo entro a esa literatura, lo que estoy buscando son artículos sobre cosas como resolvieron otros casos, tipo estado del arte a nivel de soluciones, bueno, no significa que porque lo aplicaron en Colombia, lo aplicaron en Brasil, lo aplicaron en Argentina, yo lo tengo que aplicar igual. La idea en este segundo es simplemente poder tener una definición como un banco de opciones asociadas a las necesidades para después pasar al tercer objetivo. Eso es lo que implica un segundo objetivo como este. Entonces, ahí en la línea va ya la posible construcción de un tercer, cuarto objetivo. Por lo general, en estos momentos, la tercer objetivo va a quedar todavía en algo un poco amplio. Por ejemplo, ahí pueden construir una definición más exacta como elaborar una estrategia, elaborar planes de acción, elaborar soluciones o propuestas de solución en este tema de capacidades un poco más específico. Por eso les decía que puede ser una estrategia, planes de acción. En eso se fundamentaría tal vez el tercer objetivo. Y el cuarto, que es un objetivo que nosotros siempre pedimos, tiene que ver con una propuesta de implementación. O sea, el cuarto objetivo siempre es, anda por elaborar, generar, construir una propuesta de implementación, pero ahí ustedes obviamente tienen que terminar el resto de partes. Porque una propuesta de implementación, porque la organización se supone, en el sentido del proyecto, que ustedes vayan a llegar con este documento y presentarlo a la empresa. Tal vez no lo vayan a implementar porque el tiempo no les va a dar y con costos van a terminar con el documento y su propuesta de que racionalmente han pensado como solución. Entonces la empresa llega y es como que yo le recibo un documento y yo le haga a una empresa, mira, tome, esto es lo que usted tiene que hacer, o esto es lo que hay que implementar, este marco de trabajo, la empresa me va a preguntar, ¿y cómo lo implemento? Entonces el último objetivo nosotros lo ponemos en elaborar una propuesta de implementación porque al no poder llegar propiamente a implementar y tener resultados con los cuales, por ejemplo, generar un objetivo tipo comparativo, donde podamos verificar o no si se cumplió la meta o no, entonces llegamos a elaborar una propuesta para decirle a la empresa, trate de seguir estos pasos y estos roles y estas funciones para que ustedes puedan implementar la solución que les estoy presentando. Esa es la parte última del objetivo específico. El último objetivo específico tiene que ver con una propuesta de implementación. Aquí lo que traté de construir es más o menos la línea que normalmente los proyectos siguen, aunque ahí falta un objetivo, era obviamente relacionado ya a la solución más concreta. Pero por ahí anda más o menos el modelo. Entonces, bueno, 8:30, que era más o menos la idea que la hora que yo tenía planeado, más o menos terminar esta parte. Preguntas, dudas, consultas. Profe, eso va a depender de qué tan bueno esté planteado el problema. Imagino que En parte, digamos, si el problema está bien planteado, por lo menos en idea general, digamos, ustedes pueden comenzar a trabajar con el tío. Obviamente, por eso les decía yo que yo les devuelvo el problema revisado máximo de aquí al jueves, es porque con las observaciones, digamos, del problema, ya uno puede ir construyendo los objetivos. Igual, si en dado caso algunos de los que reviso todavía no le pongo nota y les doy más chance, obviamente el objetivo, categorías de alcance no lo van a entregar el lunes, lo entregaríamos unos días después, eso no hay problema. Yo ahí más o menos los voy acomodando a cada uno. Pero, como decís vos, el problema sí tiene que por lo menos tener una idea clara. O sea, que el problema no esté planteado en como no tengo un marco de trabajo, no tengo capacidades, no tengo esto. Pues si está planteado de esa manera el problema, esto se cae, ¿verdad? Obviamente estamos este, apuntando para otro lado. Entonces ahí es donde no funcionaría. Pero sí, como decís vos, hay que tener un problema ya un poco, digamos, maduro. Vean que por eso esto se pide hasta semana 3 y entre medio de la semana 3 porque ya han venido madurando la parte del problema. Pero perdón que te interrumpí. Sigue con la elaboración de la idea que vos estabas proponiendo o ibas a ir diciendo. no, más bien esa llevaba a consulta de cuándo nos va a regresar el trabajo, pero ya creo que lo acaba de decir, o lo dijo antes y tal vez no lo escuché. Ok. Sí, hoy no lo había dicho, la semana pasada yo les había dicho que yo la idea es revisar, digamos, mañana levantarme en la madrugada, porque hoy quedo terminando un trabajo que tengo que hacer ya de otra cosa después de ustedes. Y mañana yo, la idea es levantarme temprano, tratar de sacar la mayor parte y mucho cerrar el miércoles. Si puedo, y si me puedo atrasar un poco, algunos quedarían para el jueves. Entonces ahí yo más o menos los voy midiendo a cada uno dependiendo de cómo está.
y los que vea que se pueden evaluar, evaluaría. Los que no, sí, ¿cómo se llama? Ya yo les diría, falta mejorar esto y esto, y yo les pondré una nueva fecha de entrega, que andaría como por ahí del jueves o viernes, precisamente para ir amarrando ideas, y ya después vemos la otra semana qué tanto se atrasa la entrega del objetivo. Está bien, gracias. Perfecto. Juan Carlos. Puede llegar a pasar que durante el desarrollo nos damos cuenta que hicimos el primer objetivo y ya los demás objetivos no hay que hacerlos porque ya nos dimos cuenta que ya están resueltos, por así decirlo. Si estás en eso, entonces estamos mal en el planteamiento del problema y de los objetivos. Ok, O sea, no puede ser que yo haga el primer objetivo y que con el primer objetivo resolví el resto. Por eso es que, por ejemplo, ¿se acuerdan que en algún momento en la charla del problema alguien me decía, es que yo lo que voy a hacer es un proyecto que todavía no es real, pero hay que hacerle primero la factibilidad? Objetivo número 1, elaborar la factibilidad. Pasa lo que vos acabas de decir, y la factibilidad dio negativo. Entonces, ¿qué pasa con el resto de objetivos? ok, ahora sí ¿Me ya lo entiendes? entiendo. Sí, Entonces, Jay, entonces el proyecto se volvió nada más factibilidad, me dio negativo, listo, murió, no hice nada. Entonces, ahí es donde está el tema. Por eso es que, digamos, dentro de la charla de hace como un mes, que, digamos, bastantes pusieron peros en el tema, es por eso que la maestría en su momento eliminó propiamente el hacer estudios de factibilidad como TFGs, porque el estudio de factibilidad al final es, sí, cierto, hay que hacer investigación de campo sobre elementos técnicos y demás, pero se vuelve el estudio preliminar. Y la maestría, si bien es cierto, tiene cursos de eso, pero la mayoría de cursos de la maestría está en función de que ya el proyecto exista, porque realmente al director de proyecto, es que véanlo bajo el modelo del PMI, ¿en qué momento se nombra un director de proyecto dentro del PMI? En la parte de inicio. En la parte de inicio. ¿Dónde está la factibilidad? ¿Está al inicio? No, Está antes. sí es. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Un TFG como solo factibilidad, ni siquiera, normalmente, como diría la teoría, ni siquiera existe un PM, y a ustedes se les está formando para hacer PMs, que es cuando hay proyectos, que deben conocer que existen casos de negocio y todo, de acuerdo, pero normalmente los casos de negocio y factibilidad en algunas empresas se hacen en departamentos de planificación cuando ni siquiera todavía existe proyecto. Entonces el PM no participa realmente en esos procesos, porque el PM está para cuando le dicen ya el proyecto tiene su caso de negocio, tiene su factibilidad, ocupamos que usted gerencie el proyecto porque existe proyecto. Antes de eso no existe proyecto. Entonces, ¿para qué las habilidades de PM? Y entonces si hace un estudio de factibilidad, pasaría a lo que dijo Juan Carlos. Tengo mi empresa y entonces yo quiero hacer el TFG porque quiero hacer primero la factibilidad si la empresa es posible, y después entonces elaboraría el resto. Pero ya planteamos los objetivos, llegamos a la factibilidad y me dio cuenta que no era posible. Entonces el resto del TFG no es necesario hacerlo. Entonces, Jay, ahí es donde el problema de un TFG como eso se prohibió. Bueno, 2000 obviamente estableció que no se permitiera, porque lo que ocupamos es verlos realmente desarrollar algo donde puedan aplicar esas habilidades, más que una aplicación de hacer un estudio de factibilidad. Entonces yo creo que, gracias por esa pregunta, más bien, Juan Carlos, porque yo sé que no la hiciste pensando en eso, pero me sirvió para argumentar un poco más lo que habíamos hablado hace un mes. ¿Más dudas, consultas? Cuando estemos trabajando. Yo sé que eso pasa, tranquilidad. Pero igual, espero que les vaya quedando un poco clara la explicación. Yo trato de hacerlo con bastante calma, aunque puede ser un poco lento, pero no puedo correr. Literalmente, esto no es un tema para ustedes que sean duchos, porque no vengo a hablar de gestión de proyectos, vengo a hablar de metodología y cómo aplicarlo, y a reforzarles en algunos casos conceptos de gestión de proyectos para que ustedes dominen muy claramente. Aquí lo importante es ser un buen dominio de mi profesión técnica para yo poder aplicar los conceptos de investigación en ese proceso sin confundir como tal lo que yo utilizo en mis conceptos propiamente en el contenido del documento. Entonces, es la parte compleja.
que tiene el desarrollar un TFG como tal. Se van a dar cuenta que una vez pasado estas etapas iniciales, ya el resto es como más orgánico, uno va agarrando la práctica. Entonces, si no hay más dudas, paro grabación primero.